Hola frikis, bienvenidos a Telaraña de Parker. Hoy vengo a hablar de la película Van Helsing. Van Helsing es una película estadounidense del año 2004 dirigida por el gran Stephen Sommers, inspirada muy ligeramente en el personaje de la novela de Drácula de Bram Stoker, Abraham Van Helsing, con música de Alan Silvestri y con efectos de Industrial Light and Magic. ¡Oh, wow! La película está producida y distribuida por Universal Pictures, que tiene una duración de unos 128 minutos y es una película que con un presupuesto de unos 160 millones recaudó 300. En cuanto a la trama, pues la historia comienza en 1887, cuando una horda intenta asesinar o matar al Dr. Frankenstein por crear a su monstruo en blanco y negro, pero 16 novenos. Este Frankenstein no es consciente de que, bueno, trabaja para Drácula, pero no es consciente de que está ayudando a Drácula y a sus lobias a llegar a un fin pues, no especialmente bueno por ellos, y que de hecho a ellos les importa habiendo mierdas la vida del doctor. Un año más tarde, ya después de que haya muerto el Dr. Frankenstein, vemos como Van Helsing, el protagonista, está tratando de cazar a Mr. Hyde en París. Bueno, lo consigue y vuelve al Vaticano, que son un poco los jefecillos que tiene, son como una especie de MI6 en la que él es un agente secreto y el Vaticano es el servicio secreto, que envían a este Van Helsing a Transilvania a proteger a la familia Valerius. La familia Valerius es pues, un linaje antiguo que se comprometió en su momento a librar a Transilvania del conde Drácula y no han conseguido acabar con él, y el tema es que el linaje se está acabando y entonces pues, necesitan acabar con Drácula urgentemente. Entonces Van Helsing va con Karl, un fraile pues, que es un poco el sidekick, alivio cómico e inventor de este Vaticano, a Transilvania a ayudar a Anna Valerius, la última descendiente del clan de los Valerius, para acabar con este Drácula. Y mientras tanto también se va desenrollando un poco pues, el tema de la historia del pasado del propio Van Helsing. En cuanto al reparto, pues tendríamos como protagonista a Hugh Jackman, como Gabriel Van Helsing, que no Abraham Van Helsing, que es bueno, básicamente un legendario cazador de monstruos con un papel muy lobeznero dentro de la época en la que estaba muy de moda, digamos, Hugh Jackman por este papel de lobezno. Tenemos a Kate Beckinsale como Anna Valerius, la última descendiente de los Valerius, que tiene que acabar con Drácula para pues liberar a su familia. A David Wenham como Karl, que es un fraile pues, que va a ayudar a Van Helsing, que trabaja para el Vaticano y es un poco pues, el inventor, como ya he dicho, que ayuda a Van Helsing. Este actor que ha salido, pues ha sido tanto Faramir como ha sido también 300, en la serie de Puño de Hierro y muchas otras cosas. A Richard Roxburgh como el conde Drácula, con un enfoque bastante distinto al Drácula habitual, con una transformación en vampiro también un poco diferente, muy curiosa, un poco más monstruosa, con unos efectos especiales que, si bien es cierto que pueden ser un poquito viejunos a la fecha de hoy, no me terminan de sacar a mí de la película para nada. Tenemos también a Shirley Helsley como el monstruo de Frankenstein, que poco más podemos decir. También es un enfoque bastante distinto al habitual, pero vamos, no es un papel además muy preponderante. Tenemos a Kevin J. O'Connor como Igor, que es el sirviente de primero el Dr. Frankenstein y luego el conde Drácula. Y bueno, que es uno de estos actores fetiche que tienen los directores, que lo ha sacado Stephen Sommers tanto en La momia como en G-Joe. Y tenemos también a Elena Anaya interpretando a Lyra, la más joven de las novias de Drácula, que son pues esas tres novias que quieren junto a Drácula pues digamos procrear y tener una descendencia de vampiros en el mundo, y esta es un poco la que más sale, más protagonismo tiene en la película. Decir también que Vivendi Universal Games publicó unos juegos de la película para Play 2, Xbox y Game Boy Advance, con un argumento similar al de la película, un poco pues rollo Devil May Cry, y con la voz de Hugh Jackman en los de PS2 y Xbox. La crítica en general de la película fue bastante mala, un 24% en Rotten Tomatoes, aunque tiene un 57% del público, un 6,1 en IMDb y un 35 de 100 en Metacritic, pero con un 6,2, o sea un 62% de la audiencia. Lo que deja bastante claro que si bien la película no es especialmente buena, el público la tiene más aprecio que la crítica. Critican fundamentalmente pues, que el guión es un poco estúpido, es decir, o sea, no es un guión muy elaborado, y sobre todo que abusa mucho del CGI. Sommers amplió un poco el universo de Van Helsing con un par de spin-offs. El primero es la Van Helsing The London Assignment, una serie de animación centrada en la búsqueda de Van Helsing de Mr. Hyde, que vemos al principio de la película. Si bien al principio de la película
lo caza, toda esa búsqueda de este Mr. Hyde se ve en esta serie de animación que era un poco rollo manga, más bien anime. Y luego de Dark Horse tenemos el cómic Van Helsing from Beneath the Rue Morgue, que se centra un poco en que cuando Van Helsing vuelve de acabar con Mr. Hyde, pues tiene que enfrentarse al Dr. Moreau y a sus monstruos mutantes. Al parecer iba a haber una especie de reboot con Alex Kurtzman y Robert Torchi, me imagino que en los guiones, y con Tom Cruise como protagonista y productor. Pero la cosa, pues por varias movidas y cosas que sucedieron, no salió adelante, pero sí acabó convirtiéndose más o menos esto, fue lo que yo creo que dio un poco el lugar a La momia de Tom Cruise, que fue un fracaso completo y que frustró los planes de un universo de monstruos de la propia Universal. Como curiosidad es decir que Elena Naya comentó en su momento que había visto todas las películas de vampiros y que de hecho pues la que más le gustó fue la de Nosferatu para inspirarse para el personaje, que para maquillar a Elena Naya se necesitaban unas 6 horas y para Igor unas 4. El personaje de Mr. Hyde está completamente hecho por ordenador, está hecho solo con CGI, no tienen un actor ahí. Decir también que al parecer pues hizo muy buen tiempo en Praga, rodaron en Praga en febrero, esperaban unos cielos un poco oscuros, grises, que es un poco lo que se espera en esa época y sobre todo en Praga. ¿Qué pasa? Que hizo un sol tremendo. Y entonces, pues como el guión exigía, digamos, un tiempo más oscuro y más tal, tuvieron que cambiar el clima por ordenador porque el clima de Praga les fastidió. La escena del vals, la verdad es que requirió un gran esfuerzo, tuvieron que vestir a 270 personas, Alan Silvestri compuso 2 piezas para una orquesta de unos 115 músicos, Debra Brown, coreógrafa del Circo del Sol, pues tuvo que preparar 2 escenas para ello y estuvieron ensayando durante 3 semanas. Decir también que el actor Will Kemp, que es el que hace de hermano de Anna en la película, es un conocido bailarín en Inglaterra, que se pensó en poner también a la momia y al monstruo del lago Ness en la película, pero bueno, al final se descartó porque sería un exceso de monstruos y además enrevesaría demasiado la trama. Que Hugh Jackman al parecer le rompió el brazo a un extra durante el rodaje y que al parecer en principio se pensó la película como una secuela de la película de Drácula anterior en la que iban a volver Anthony Hopkins como Van Helsing y Gary Oldman como Drácula, y anda que no ha cambiado la cosa. Como conclusiones que decir, ¿por qué recomiendo esta película? Pues básicamente es una película que a mí me divierte mucho, con un Hugh Jackman que estaba muy de moda además en aquel momento, con mucha acción, a lo mejor no con mucho sentido, pero mucha diversión, con Stephen Sommers, que es un director que me encanta, que ha hecho películas como pues las de La momia y G.I. que es mi película favorita. Sí que es cierto que a lo mejor objetivamente no es una gran película, pero sí es una película que para mí es muy divertida, que yo la disfruto mucho, puede ser un placer culpable o no. De todos modos, yo creo que es una película que está infravalorada, o sea que no es tan mala como la pintan, y el ejemplo más claro es lo que he comentado de las críticas, o sea, siempre que nos vamos a los críticos se queda en un suspenso bajo y cuando vamos a la audiencia, al público en general, es un aprobado relativamente holgado, por así decir, un 6, una cosa así. Entonces, bueno, eso, yo creo que es una película que es entretenida, que tienes que ver con los ojos de la época, porque es verdad que el CGI y algunas cosas te pueden chirriar un poco, pero que yo sinceramente la disfruto mucho y la recomiendo. Y hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado, como siempre si es así, que le deis un buen like y que os suscribáis al canal.